Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy nos toca recorrer la última clase de estos encuentros para conversar sobre el historial del hombre de las ratas y sobre la dialéctica del amo y el esclavo. O sea que en esta clase vamos a tratar los dos temas. Espero que ustedes lo tengan leído, el historial, y si no, que esta clase los motive para leerlo o releerlo. Porque como les dije la otra vez, para mí las obras de Freud y de Lacan son textos clásicos, es decir, que cada vez que los leemos encontramos cosas nuevas, como si recién los hubieran escrito o reescrito. Según Amorortu, el historial del hombre de las ratas se encuentra en el tomo 10. Es un texto de 1909. Consta del historial y de notas que luego Freud escribió, notas originales que están detrás a continuación del historial, que son muy importantes. Yo voy a hacer referencia a una puntuación sobre las notas. Voy a tratar de hacer puntuaciones del historial que no son las tan conocidas. No vamos a verlo todo, sino simplemente algunas cuestiones. Pero antes que nada, yo quiero referirme a un desliz que se produjo en el flyer. Y es que ratas está escrito con minúscula. Y en realidad, el nombre de las ratas va con mayúscula. Ratas va con mayúscula. ¿Y por qué? Porque Freud detectó, sin tener toda la teoría lacaniana sobre el significante, que ratas era el nombre de Pablo. Pablo es el paciente de Freud, fue el paciente de Freud. Es un significante, ratas, que representa a este sujeto. O sea que lo podemos tomar como un nombre propio. Por lo tanto, va con mayúscula. Es un significante que tiene una variedad de significaciones y es una palabra a la cual el hombre de las ratas se identificó. Aclarado esto, vamos directamente a referirnos al historial. Un abogado de 29 años consulta en el año 1907 a Freud luego de haber leído La psicopatología de la vida cotidiana, porque desde hacía 4 años sufría de ciertas obsesiones que además habían complicado la finalización de sus estudios universitarios. Al cabo de un año de análisis fue dado de alta. Los motivos que lo hacen consultar son básicamente impulsos a cortarse el cuello con una navaja y ciertas prohibiciones que se imponían. También el temor a que le suceda algo a personas queridas como a su padre, que ya había muerto, y a su amada. Hechos que lo marcaron en su vida. El padre le propinó una paliza a la edad de 3 años y le dijo: serás un gran hombre o un criminal. Él lo insulta con palabras comunes: plato, lámpara, taza. Desde allí ubica Pablo su tendencia al enojo y a la venganza. Es harto conocida la historia del Capitán Cruel. Recordemos que tanto él como el padre tuvieron experiencias en el ejército y que el paciente iba a morir en la Primera Guerra Mundial. Esperen, voy a subir mi dispositivo.
para poder no taparme con mis notas. Bueno, ¿cuál es la relación que tiene con el goce? Sobre todo también el neurótico obsesivo. El neurótico obsesivo, al neurótico obsesivo el deseo le parece siempre poco frente al goce posible. Pero si el deseo es lo que pone límite al goce, ¿cómo haría el neurótico si no sabe lo que desea? Esa creo que es una pregunta importante para hacerse. El hombre de las ratas, ¿qué deseaba? Hay deseo de más goce, pero no hay más goce, porque aunque sumemos todos los objetos A, nunca llegaremos a la completud, a ser uno con el otro. El paciente de Freud no sabía qué deseaba porque estaba, al igual que su padre, en la disyuntiva, en la ambivalencia, en la duda. Recuerden que la duda en el obsesivo es un síntoma predominante. Entonces dudaba entre una muchacha pobre a quien decía amar o una muchacha rica, la que le convenía. Recuerden que dijimos que el deseo se lleva mal con la conveniencia, porque en general lo que uno desea muchas veces no es lo que le conviene. ¿Cuántas veces en procesos de orientación vocacional tenemos ese problema de qué elijo? Porque lo que me gusta, mi papá dice, o mi mamá, o yo creo también, escuché, no es lo que me conviene. Entonces uno que responde que mal le va a ir si hace lo que no le gusta, porque en general uno, bueno, y los analistas decimos que hay que jugarse en el deseo. El deseo no tiene nada que ver ni con la necesidad ni con la conveniencia, pero en el neurótico obsesivo la conveniencia está a flor de piel, porque recuerden que se lleva mal con los afectos. El afecto está disociado. Por eso puede contar algo muy trágico sin que se le mueva un pelo. Los afectos están como congelados, están bajo el mecanismo del aislamiento, es decir, se aísla el afecto de la representación. ¿De qué goces hablan los fantasmas del neurótico obsesivo? Del goce anal, del goce escópico y del goce del otro. Luego lo vamos a ver cuando nos refiramos a la dialéctica del amo y el esclavo y por qué vamos a tratar ese tema cuando hablamos de neurosis obsesiva. ¿Qué tiene que ver la posición del amo y la posición del esclavo? Si bien no hay una definición de goce, menos en Freud, podemos decir que llamamos goce a lo que está en más, en plus, respecto de la satisfacción de la necesidad. El goce es el efecto del significante sobre el cuerpo. La primera expulsión de goce se produce al caer el objeto A, cuando el sujeto o el aparato psíquico realiza la operación de separación respecto del otro. Entonces se barra al gran otro y se barra el sujeto. Simultáneamente cae el objeto A como resto. El goce es el basamento real al corte significante. El objeto que representa el goce es el objeto A, el objeto pulsional. Y Lacan lo llama plus de gozar. El término plus de gozar se puede entender en más y en menos. No es que plus significa más solamente, sino el plus de gozar se puede entender como el goce que falta.
El goce fálico es el goce parcial y es el único que hay, es el único con el que contamos, con el goce fálico, es decir, sometido a la castración. Es un goce fuera del cuerpo, porque el niño, para lograrlo, debe realizar la operación de rehusamiento al goce del otro. Es decir, no, debe rehusar al ser el falo del otro con todo su cuerpo. Fíjense que en la neurosis, en toda neurosis y en la neurosis obsesiva, lo que le cuesta al neurótico es renunciar a ser, al ser. A ser el objeto que tapona la falta en el otro. No quiere ver la falta en el otro. Se resiste a renunciar, a aceptar el barramiento. Por eso tiene lío con la castración el neurótico. Porque no acepta la falta, no acepta que el deseo sea menos que el goce soñado. No se conforma. Pero más que conformarse, porque no es que, porque, entonces usted qué me dice, que me tengo que conformar, que tengo que siempre tirarme a menos. No, es aceptar la realidad, que rija el principio de realidad. Porque en la neurosis el principio de placer siempre está queriendo tener la delantera, la posta, el principio de placer. Y el principio de placer se acota con el principio de realidad. El neurótico lee el principio de realidad como que tiene que aceptar, tiene que ir a menos, tiene que conformarse y resignarse, que son dos palabras neuróticas. Me tengo que conformar con poco, me tengo que conformar, pero mire mi vecino, siempre está mirando el jardín del vecino y cree que está más verde, que el jardín del vecino es más lindo, que está más verde. Entonces, ocúpate de tu jardín. Hay una idealización del jardín del otro. Hay un objeto idealizado que le hace pensar que no es aceptación de la realidad, sino conformismo. Porque tiene una lectura imaginaria de la castración. Solo cree que le pasa a él. Esa es la lectura imaginaria. Yo soy un pobre tipo que me tengo que conformar con poco y con menos. Lo que le falló es el registro de la castración simbólica, que es para todos. Porque seguramente que ese vecino que a lo mejor tiene el auto de un modelo mejor, la castración le pase por otro lado. Y a las pruebas nos remitimos, porque hay millones de casos donde pensamos que al otro no le falta nada y rápidamente la realidad nos acerca una falta de ese otro. Lo que pasa que a lo lejos parece que el otro está completo, pero rasgando un poquito, porque lo imaginario da ilusión de completud, pero rasgando un poquito nos acerca siempre la vida algo de la falta en el otro. Por más que sea multimillonario, por más que sea reina, o por más que sean príncipes. Entonces, contamos con el goce fálico y el trabajo de análisis consiste en que el neurótico se dé cuenta de eso, de que no hay completud, que la completud es siempre imaginaria. Pero mirá la reina de Holanda. Y yo qué sé lo que le pasó a la reina de Holanda. Capaz que estuvo con una descompostura infernal, pero no llega esa noticia, no llega al oído. Lo que llega es una imagen de completud, una foto de la familia real, todos vestidos parejitos,
y todos sonriendo. Yo me acuerdo una amiga, ahora me acordé de una amiga que siempre me decía, pensar que vos la ves a mi hermana en las fotos y mis sobrinos, todos sonrientes, porque sonríen para la foto, porque mi hermana les dice que sonríen para la foto y no sabés la historia que tienen. Entonces ella me contaba de su papá alcohólico, drogadicto, en fin, cosas de la vida. Y en la foto, yo que no sabía, parecían chicos sumamente felices, cosa que me daba una pena tremenda, pero es verdad, hasta uno psicoanalista se confunde, lo imaginario vela, lo imaginario tapa, tiene esa función de velo. El hombre de las ratas, entonces volviendo a nuestro caso, por lo menos fantasmáticamente da cuenta de su goce en tanto goce del otro. En sentido subjetivo, el otro lo goza a él, como en sentido objetivo. Él tiene fantasías de gozar del cuerpo del otro. El goce del otro tiene esta doble lectura, ¿no? Subjetivo y objetivo. De esto sufre, de esto goza. Bueno, un padre del hombre de las ratas caído, con deudas, con problemas de juego, o sea, era adicto al juego, podemos suponer que tenía un problema de que no podía dejar de apostar, tanto que había perdido, ustedes recuerdan, un dinero que no le pertenecía y quedó en la duda del hombre de las ratas si su padre había pagado esa deuda de juego o no, porque era plata que pertenecía al ejército y que un amigo le había prestado. Y Pablo queda con esta duda. Tal es así que él, al comprar unos lentes y no poder pagar en efectivo, o sea, no poder pagar y otro pagó por él, le crea toda esta problemática de, bueno, pago, ¿a quién le pago? Si le debo a la empleada de la estafeta postal, o le debo al teniente, o le debo al amigo. Esa angustia frente a esta deuda propia tiene como basamento una deuda anterior, supuestamente impaga, que es la deuda del padre. Por eso se le acrecienta, porque a cualquiera de nosotros a lo mejor no nos hubiera afectado tanto, pero a él le afectó tanto porque este padre fallido en su función de transmitir la potencia fálica, él trata de reparar la figura del padre haciéndose cargo de una deuda que no es de él. Y a muchos pacientes que quieren reparar temas referidos al padre, hay que trabajar en el análisis que la deuda que tenemos por haber nacido y porque nos donaron la vida que nadie pidió, es con los hijos. La deuda se paga para adelante, no para atrás. Las fallas del padre hay que aceptarlas, hay que hacer las paces con el padre que nos tocó a cada quien, pero la deuda con la vida que tenemos, porque la vida nos fue regalada, si ustedes quieren, la pagamos con nuestros hijos o con la sublimación de alguna actividad. Pero los padres son los que nos tocaron. Por eso el neurótico sufre, porque trata de reparar una deuda que no le pertenece. Ahora, hay en las notas de Freud, hay un dato que aporta, que tiene que ver con la figura de la madre. La madre del hombre de las ratas es un tema poco trabajado. Cuando Freud le dice al hombre de las ratas, le voy a cobrar tanto, ¿saben lo que le dice el hombre de las ratas a Freud? Tengo que consultarlo con mi madre. O sea, los honorarios
porque era la madre la que manejaba el dinero. No se olviden que el padre se casó con una mujer de una situación económica muy buena, porque eran empresarios los padres de la madre de Pablo. O sea que era una mujer que podríamos llamar una mujer fálica, la que tenía la posta, la que tenía el dinero y la que tenía la potencia. Y el padre, no, el padre se casó con la mujer que le convenía, no con la que decía que estaba enamorado. Por lo cual, la ley de prohibición del incesto no fue transmitida con contundencia. Por eso el goce no está acotado con la ley de prohibición del incesto, con la ley del deseo. Porque como al padre del hombre de las ratas no le importaba a su mujer porque no la amaba, no la prohibió a Pablo en el sentido estricto que habría que prohibir y que habría que transmitir la ley de prohibición del incesto. Con tu madre no, esta es mi mujer. No te acostarás con tu madre y a la madre no reintegrarás tu producto. Esos dos no estuvieron instalados como operación psíquica con contundencia. Entonces hay un derrape al goce en el hombre de las ratas. Por eso le impacta tanto el relato del capitán cruel de la tortura de las ratas, porque ese sadismo y esa crueldad que él, digamos, trata de manejar en sí mismo, no la puede terminar de acotar. No puede acotar el goce por un deseo. Esa crueldad que él también manifiesta en sus deseos de muerte, cuando la novia lo deja para ir a ver a la abuela enferma y dice, ojalá te mueras, porque no soporta que lo deje plantado, porque la va a ir a ver a la abuela. Creo que por segunda o por tercera vez le pasó con Gisela. Esa crueldad le viene de la familia materna, porque se sabe que los abuelos maternos eran muy crueles con los animales. Así que a la madre le debe, digamos, digo irónicamente, ¿no? Esta falicización de la mujer, este empoderamiento de la mujer y cierto rasgo de crueldad que él no puede manejar. Y que además que lo hace sufrir, ¿no? Porque este impulso suicida, como bien Freud, esa idea de esta impulsión de cortarse el cuello, que lo trae a análisis, Freud se la interpreta como un impulso a matar. O sea, una pulsión agresiva vuelta sobre la persona propia. Y después, con esta interpretación, se disipa este síntoma. Bueno, entonces, al fallar la función paterna, el padre no se olviden que cuando transmite la prohibición del incesto en el tercer tiempo del Edipo, le dice, como yo has de ser, como yo no has de ser. Esta frase que queda un poco en suspenso, en souffrance, en la etapa de latencia, cuando vuelve en la adolescencia, en el segundo despertar sexual, a reeditarse esta prohibición del incesto, el Edipo, porque en la etapa de latencia queda reprimido y tratando de sublimarse a través del aprendizaje de la lectoescritura, el cálculo, el deporte, a los 6 años, queda en souffrance
Pero todo esto, esta frase, como yo has de ser, como yo no has de ser, se revive, se reedita en la pubertad. Entonces, es una frase ambigua porque los padres no especifican, sé como yo en tal cosa o haz esto como yo. Queda un poco ambigua la frase y puede traer problemas esta ambigüedad porque el sujeto se tiene que arreglar medio solo, tratando de dilucidar en qué me voy a parecer a mi papá y en qué no. En qué no. Y además con otra problemática, que la identificación es un proceso inconsciente, o sea, nadie elige, voy a jugar al fútbol como mi papá o voy a caminar. De repente es una tía que dice, ¿viste Juancito? Que lo vi de atrás y camina igual al padre, o se cortó el pelo como o habla o contesta como el padre, o sea, que está toda esta problemática edípica que hace que la neurosis sea la mejor salida del Edipo, porque ojalá, o sea, no hay otra posibilidad, creo yo, que salir del Edipo con una neurosis. Después, bueno, habrá gente que necesita análisis y otras que no, que se las arreglan en la vida sin demasiado sufrimiento, sin demasiada angustia. Pero muchas veces acudimos al análisis por esta ambigüedad en el planteo de la enunciación de la prohibición del incesto, porque el padre dice, como yo has de ser, como yo no has de ser, pero evidentemente hay una ambigüedad en esta forma de la transmisión. Además de que ningún padre está a la altura de las circunstancias, la falla de la función paterna es estructural, porque ningún padre está a la altura de las circunstancias. Recuerden que gobernar, educar y psicoanalizar son las 3 tareas imposibles. Y ser padre es no sé, un poco de todas estas cuestiones. Quizás tiene que ver con el educar, ¿no? Con el tratar de poner límites a las pulsiones en el niño que no viene con los diques instalados. Entonces, bueno, tiene que formar un sujeto. Tarea que yo la pondré, ser padre entre las 3 tareas imposibles, la 4ª, ser padre. El padre del hombre de las ratas, decimos que no le pudo poner coto a esta mujer que tenía, digamos, tenía esta potencia, ¿no? De tener dinero, de venir de una familia bien posicionada, cosa que él no. Y fíjense que el capitán cruel podría estar representando a esta figura, a un gran otro sin barrar, porque la madre fálica representa a un otro sin barrar. Y el capitán cruel podría ser la figura de alguien arrasador, dominante, alguien que se le venía encima. Este goce, el hombre de las ratas no lo podía subjetivar, el goce del otro. Y Freud lo capta. Freud lo capta a pesar de que no tenía, digamos, la teoría que luego Lacan fue desarrollando, la teoría de los goces, la teoría del goce del otro, la teoría incluso del superyo, porque el superyo para Lacan no es igual que para Freud. El superyo para Lacan es el que ordena gozar. En cambio, para Freud, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. O sea, estamos hablando de dos
concepciones del superyo diferentes. Entonces, aparece un superyo materno estragante. La figura omnipotente a la que no le falta nada. La madre como figura de Das-Din, de la cosa devoradora, y él quedando atrapado en lo que es sin fisura. Para salir del efecto mortífero del superyo arcaico que ordena quedar bajo su control, bajo su égida, no queda sino restarse como objeto A, hacer el duelo por ser el falo del otro, rehusarse a la demanda de completud. Alain Didibey, en uno de los seminarios de Lacan en el 26, trabaja el tema del superyo, y para él la raíz del superyo que insta a gozar es el superyo materno arcaico. La primera relación que el niño tiene con la madre, donde la madre toma al niño como falo y lo goza, porque el niño no puede hablar. Entonces la madre dice, tiene hambre, tiene frío. Esa madre es la del superyo arcaico en el sentido de que lo goza. El primer tiempo del Edipo, el primer tiempo. Luego viene el padre a poner un coto y a decir, momentito. Y el niño empieza a hablar y a decir, quiero esto, quiero el otro. Y ahí, cuando empieza a subjetivarse, va dejando el lugar de ser el falo de la madre. Pero sabemos que en la neurosis ese corte no se da definitivo, que queda algo ahí sin resolver respecto del goce del otro. Porque todo neurótico piensa que el otro lo goza. Y en algún momento se queja de ser objeto del otro. Mirá lo que me hizo, mirá lo que me dijo. Yo no esperaba esto de esta persona. Le di mi confianza y me traicionó. En fin, todo eso habla de que no pudo ponerle un límite al otro y no le pudo decir, no, mirá hasta acá. ¿No? O sea que ahí hubo algo en la relación al otro donde se sintió violentado. Bueno, yo creo que hasta acá voy a tomar ahora, por supuesto que hay mucho más para hablar de la neurosis obsesiva y del caso del hombre de las ratas, pero me gustaba puntuar el tema de la figura materna en relación al padre. Y el problema que él tenía con las mujeres que le viene como herencia, una herencia de parte del padre. ¿Qué tiene que ver el tema del amo y del esclavo en relación a la neurosis obsesiva? Lo importante a tener en cuenta en la dialéctica del amo y el esclavo que Lacan toma del filósofo Hegel es que tanto la posición de amo como la posición de esclavo puede suceder en el mismo sujeto. El sujeto puede posicionarse como amo y como esclavo, pero también le sucede al neurótico obsesivo que siempre se posiciona en el lugar de esclavo. Por eso es importante que nosotros ahondemos en este tema, porque podemos quedar enganchados imaginariamente y creernos que el lugar de esclavo
es el lugar de la víctima. Es decir, ay, pobrecito, mira lo que le pasa. Entonces, estudiando los vericuetos, los intersticios de las dos posiciones, vamos a ver que finalmente no hay tal oposición, no hay tal polarización. A esto es a lo que llega Hegel, pero es muy interesante las vueltas que da. El obsesivo se ubica en el lugar de esclavo, siempre dependiente de la demanda del otro, y la obediencia es una de sus características. Estas nociones las desarrolla Hegel ante su pregunta sobre el origen de la historia. Es decir, bueno, ¿cuál es el origen de la historia? Y Hegel desarrolla esta teoría. Dice que el deseo es el deseo del otro. El deseo es deseo de reconocimiento. Todo sujeto va a querer ser reconocido por el otro. Entonces, dos hombres que se enfrentan a este deseo de reconocimiento se juegan esta posición. Uno de los dos es el que triunfa y al otro, en esta lucha por puro prestigio, no lo mata. El que triunfa no mata al otro porque si no se queda sin el que lo reconozca. Entonces lo deja vivo, no lo mata, para tener a alguien que lo reconozca como superior. ¿Pero qué destruye? No destruye su ser, pero destruye su autonomía respecto de su vida. Entonces, hay alguien que va a ser esclavo y otro que va a ser amo. El amo es aquel que se jugó la vida, el que apostó a su deseo de ser reconocido. Y el esclavo es el que tuvo miedo. Entonces se frenó. Se frenó ante seguir apostando a ser reconocido. El esclavo siempre se reconoce como esclavo. Y aquí hay disparidad subjetiva. El amo no reconoce al otro como amo. En la posición de amo y el esclavo hay disparidad subjetiva. No puede haber igualdad, que los dos se reconozcan como amo. Tiene que haber disparidad subjetiva. El que sí se reconoce como esclavo es el esclavo. Siempre piensen en el obsesivo ahora, que dice yo que trabajo como un burro, yo que le tengo que decir todo que sí a mi jefe. Todas las quejas del obsesivo tendrán que ver con su posición respecto a su propio deseo. No se juega el precio a pagar. Entonces se queja de que no puede hacer lo que quiere por culpa de algún amo. El jefe, el padre, la mujer. Podemos pensar que el amo es esclavo del otro porque necesita ser reconocido y que ha errado su camino porque es reconocido por otro de nivel inferior a él. El esclavo, por su parte, es el que goza porque trabaja y el trabajo lo dignifica. El amo depende del trabajo del esclavo. Fíjense cómo acá ya empezamos a jugar con la dialéctica y ya parece que no hay tal oposición y tanta fijeza entre uno y otra posición. Graciela, acá en el chat hay una pregunta y es si el esclavo puede ser amo de otro esclavo. Es la pregunta que apareció. Si el esclavo puede ser amo de otro esclavo. Ah, bueno, ahora lo vemos cuando lleguemos al final. Bien. Déjenme terminar. Bien. Hegel fue uno de los filósofos más importantes de la corriente idealista dentro de la filosofía alemana del siglo XIX. Y en 1807 escribe La Fenomenología del Espíritu, su obra principal. Y allí teoriza lo que venimos diciendo que es el inicio de la historia. Vamos a explicar los tres momentos de la dialéctica. El primero es en el origen de la historia hay una confrontación entre dos sujetos
que desean ser reconocidos por el otro, pero que no desean reconocer al otro. No hay reciprocidad. Este primer momento es el de afirmación. Un segundo momento de negación, donde se establece la lucha a muerte. Uno de los dos tiene que ser vencido. El que arriesga su vida hasta el final será el amo. El que teme perderla y así renuncia a su deseo de ser reconocido, toma la posición de esclavo. Es una posición cobarde porque no sostiene su deseo. El esclavo se somete al deseo del amo y lo reconoce como tal. Trabaja para él y el amo es el que goza. Niega al esclavo su reconocimiento, el amo. Un tercer momento, el de negación de la negación. Se diluye la polaridad y las posiciones se dialectizan. El amo no es considerado libre, sino esclavo de su holgazanería, de su pereza, ya que depende del producto del trabajo del esclavo. El esclavo es quien verdaderamente es libre porque con su trabajo genera cultura. Todas estas lecturas que corresponden a Hegel son el abanico y digamos la gama de lecturas que tienen estas posiciones que no están al alcance de nuestro paciente. No están al alcance, porque en el neurótico obsesivo lo que hay es esa fijeza, esa contundencia en las afirmaciones. Esta dialectización nos viene bien como analistas para mostrar el caleidoscopio y que el paciente se vaya corriendo de esa tosudez que lo caracteriza al neurótico obsesivo. Que se planta en una posición, en una afirmación y ve y es así, ¿no es cierto? Solo la angustia es la que lo hace dudar y acudir al analista. ¿Mm? La angustia y los síntomas, ¿no?, que se le van planteando. Pero en general es bastante terco, la terquedad hace que pueda haber una sola cara. Entonces, cuando nosotros vemos este caleidoscopio que Hegel, nos aporta, nos ayuda para pensar las distintas interpretaciones o señalamientos que un analista le puede ir dando a un sujeto. El esclavo es activo, es artífice de su vida, y el amo está muerto porque no tiene posibilidades de avance en esta posición pasiva y dependiente. Además, es reconocido por alguien inferior a él, a quien no eliminó, no mató, porque si no se quedaría sin alguien que lo reconozca. Al amo se le acaba la motivación, el deseo, está muerto al deseo. Esta es la dialéctica histórica del amo y del esclavo. Hasta que el esclavo no se libere de su fantasma de reconocerse a él como esclavo, no será verdaderamente libre. Un poco la posición del neurótico obsesivo, que está atado a su propio fantasma. No al amo, no su jefe, sino al fantasma. El esclavo que suprima su servidumbre será el hombre verdaderamente libre. Ahora, fíjense que el paciente se sorprende
¿Y por qué? Cuando uno dice, ¿y por qué no le dice que no se va a quedar hasta las 10 de la noche? Y un día se anima y le dice que no, y por ahí viene la otra sesión y dice, ¿sabe que no me echaron del trabajo? O sea, se sorprende de que fue su fantasma. Es que el otro tiene el poder que uno le otorga. El otro tiene el poder que uno le otorga, y cuando uno le saca ese poder, no tiene ese poder era fantasiado. Hasta el propio paciente se sorprende de que no se le cayó el mundo, de que nada catastrófico le sucedió cuando se rehusó a la demanda. Pero bueno, tiene miedo, es cobarde, por el fantasma, porque le otorga al otro un poder que no tiene. Porque el otro está sin barrar. En su fantasma, el otro le puede hacer cualquier cosa, echarlo, difamarlo, en fin, todo lo peor. El obsesivo siente que si cumple su... Además hay otro tema, que es como que si, lo voy a decir gráficamente, es como que si el obsesivo cumple su deseo, siente que se queda sin nafta. Porque dice, ¿y ahora qué hago? Ahora ya está. Se desinfla, ¿cómo le puedo decir? Siente que se muere, que se va a morir si cumple su deseo, porque ese deseo imposible es lo que lo mantiene vivo, porque siente que si se cumple el deseo ya se le acaba por qué vivir, no siente que el deseo se relanza. Es algo extraño, pero eso sucede también, que no lo cumple para no quedarse sin motivación. En realidad el obsesivo está muerto al deseo y una de sus manifestaciones es dejar para mañana lo que puede hacer hoy, es decir, la procrastinación. Pero tiene esta doble faz de querer seguir deseando, sosteniendo un deseo imposible. No percibe que él es el dueño de su destino. El trabajo del análisis lo ayudará a liberarse de la demanda del otro, reconocer un deseo propio como posible, pero no sin castración, la cual por intentar esquivarla choca a cada paso, arriesgando su falta y pagando por su deseo. Es decir, aceptando el no todo y una ganancia con pérdida. Porque después se compra algo y dice, ay, ahora tengo un montón de gasto de nafta. Y bueno, por ahí logra comprarse un auto, supone, y protesta porque, o sea, quiere una ganancia sin pérdida. Eso también es un tema. ¿Qué aporta Lacan? A ver, ¿tengo tiempo? Bueno, Lacan le da una vuelta a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. En los escritos 2, en su versión del sujeto y dialéctica del deseo, y en función y campo de la palabra. En los escritos 1, función y campo de la palabra, y en los escritos 2. En su versión del sujeto dice que Hegel ignoraba la imagen, el tema de la imagen especular con el otro, la rivalidad especular, que por estructura hay una competencia con el otro. Y dice, el obsesivo, rindiendo homenaje inconsciente a la historia escrita por Hegel, encuentra a menudo su coartada en la muerte del amo. Pero ¿qué hay de esa muerte? Simplemente la espera. O sea, el obsesivo espera que el amo se muera para ocupar su lugar.
está capturado en la rivalidad especular. Eso es un aporte de Lacan. Lo imaginario nos hace pensar que es o él o yo, que no hay lugar para dos, que queremos lo mismo. ¿Vieron cuando los chicos hay un juguete, pero solamente se acuerdan que está cuando uno de los dos lo quiere? Si no, estaba arrumbado ahí ese autito, pero basta que uno lo agarre para que el otro nene lo mire y lo quiera, si hay dos nenes jugando. De eso se trata la rivalidad especular. Y el análisis trabaja el tema de que hay lugar para todos. Que simplemente decir que para obtener un ascenso tengo que esperar que mi jefe se muera es propio de la neurosis obsesiva, porque seguramente hay otro departamento o hay otra sucursal o hay otro, en fin, lugar que no es ese, para ocupar, para avanzar, para hacer carrera, como se suele decir, ¿no? Y en Escritos 1, en función y campo de la palabra, dice, el obsesivo manifiesta en efecto una de las actitudes que Hegel no desarrolló en su dialéctica del amo y del esclavo. El esclavo se ha escabullido ante el riesgo de la muerte, donde le era ofrecida la ocasión de una lucha de puro prestigio. Pero como sabe que es mortal, sabe también que el amo puede morir. Desde ese momento puede aceptar trabajar para el amo y renunciar al goce, entre tanto, y en la incertidumbre del momento en que se producirá la muerte del amo, espera. Tal es la razón intersubjetiva tanto de la duda como de la procrastinación, que son rasgos del carácter del obsesivo, espera de la cual se identifica él como muerto y por medio de la cual él mismo está ya muerto. Bueno, hasta acá lo que les traje. Espero que haya sido claro y bueno, escuchamos los comentarios y las preguntas. ¿El esclavo puede ser amo de otro esclavo? Yo creo que dada esta cuestión de que el amo y el esclavo pueden jugarse dentro de un sujeto, podemos afirmar que sí. No sé qué opinan, si quieren, abrimos el espacio para la discusión. ¿Hay otra pregunta, Claudia? A ver. Por ahora no, a ver. Hay comentarios. Sí, hay algunas preguntas, no sé si quieren que les vaya leyendo un poquito. Dale, si hay alguna pregunta que se me escapó, dale. Hubo una, perdón, acá, de Ricardo Sebastián Menéndez, que dice, me viene a la mente el concepto de saber, lo tiene el esclavo que genera cultura. Y si se puede hablar un poco más de esto. No sé si quiere abrir el micrófono también. Hola, un gusto a todos. Muy buena exposición. Quería sobre el tema que había escuchado ya en Lacan sobre el tema del saber, por este concepto que lo ubica en el esclavo, ¿no? Que es el que genera trabajo, el que en cambio el amo es como ese ocioso. Si se puede hablar un poco sobre ese concepto de saber ahí en la dialéctica del amo y el esclavo en Lacan.
el saber sobre el goce y el saber hacer, la sublimación. Claro, la sublimación, el impulsor de la cultura es el esclavo. Y es el que sabe del goce. Porque el goce del amo podríamos decir que es un goce parasitario, es un goce, digamos, que no tiene que ver con la producción. Además, depende, llamativamente se da vuelta, digamos, y depende, es esclavo del trabajo del esclavo, porque si el esclavo no produce, se queda sin el material que necesita. Por no llevarlo a la política, ¿no? Pero, digamos, los que mandan, si no tienen a la gente que los sigue, se quedan sin el sustento, sin el voto, digamos. O sea que el poder, por eso decimos que el poder lo tiene el que vota y el poder lo tiene el esclavo. Pero claro, el que se constituye como amo, en algún momento, por ejemplo, no quisiera entrar en terrenos ríspidos, pero en algún momento alguien que es líder se jugó quizás la vida, se jugó, por ejemplo, amenazas o fue al frente, digamos, se la jugó. Y entonces eso le merecerá el respeto, se ganó ese lugar porque en algún momento se jugó ese lugar frente a alguien que a nadie se le animaba. Y algún amo se le animó, dio la cara por otros y bueno, y después usufructúa esa jugadita. Sí, yo pensaba también, perdón, pensaba en esto que decías del padre, ¿no? Del hombre de las ratas y que tenía, bueno, la mujer conveniente y la mujer que él deseaba. Y recordaba lo que dice Jean Copiec, la analista, ¿no? Que dice que el único ser vivo, animal, que va por donde no le conviene es el hombre, porque los animales van siempre por donde les conviene. En cambio, el hombre, digamos, puede ir por donde no le conviene y en eso radica la libertad del hombre, ¿no? Ella dice, el hornero está condenado a hacer siempre la misma casita y el hombre puede ir aún, digamos, a donde no le conviene y ahí hay algo del deseo. Ahí se deja de ser esclavo, ¿no? En cambio, en la conveniencia, bueno, hay cierta esclavitud, ¿no? A seguir como un mandato que vaya uno a saber de dónde le viene, ¿no? Digamos, como si prescindiera ahí de la libertad de elegir, ¿no? Claro, el amo se jugó la castración, se jugó que le vaya mal, o perder la vida, en algunos casos, ¿no? A ver, algún otro comentario, no sé si contestamos, pero... ¿El amo se reconoce como amo? Sí, claro, por eso luchó. Entiendo que hay una lucha por puro prestigio, sí. ¿Es la lucha entre el osado y el cobarde? Sí. Podemos decir que sí. Ajá. El esclavo es el que sabe del trabajo. El esclavo... Bueno, ¿algún otro comentario quieren hacer? Acá, a ver, Debbie, que se me pasó la última pregunta, si la podés leer. Sí, justo les estaba por decir de Mariana. Ok, dale. Dice, el amo se jugó la vida por su deseo. Fue libre, pero eso lo vuelve esclavo del esclavo. Claro.
Y la dialéctica quiere decir eso, que las posiciones luego se dan vuelta y el amo pasa a ser esclavo y el esclavo pasa a ser amo de su goce y de su trabajo, de su producto también, del producto de su trabajo. Porque no depende para su, digamos, su sustento de que otro lo haga. Él está en sus manos la producción de lo que va a vivir. Pero bueno, a nivel sociológico lo que se plantea es que el esclavo tiene que tomar conciencia de su esclavitud y de que tiene el poder del trabajo. Entonces, cuando tome conciencia del poder que tiene su trabajo frente a otro que es holgazán y no trabaja, allí va a reclamar y va a valorar y a valorarse y a poder luchar por un lugar de libertad, no de esclavitud. Eso visto desde un punto sociológico que no es nuestro tema, porque nuestro tema es captar la astucia de la razón del neurótico obsesivo que quiere hacer pasar gato por liebre, es decir, que quiere hacer pasar una posición de víctima cuando en realidad él tiene las riendas de su destino. Las riendas no las tiene el otro. Si fuera una psicoterapia o una terapia de apoyo, nos creeríamos que él es una víctima del otro y que el otro lo tiene a maltraer. Eso es una lectura imaginaria y superficial, o bueno, por lo menos imaginaria, de un discurso. Pero ese discurso es un discurso manifiesto, pero el discurso latente lo leemos a partir de la dialéctica del amo y el esclavo. Él es amo de su propio destino, el amo es solamente un fantasma, la posición de esclavo es fantasmática, y él tiene el poder de cambiar, de torcer su destino. Sí, eso es cuando decimos también que alguien trabaja lo que se llama en relación de dependencia, entre comillas, y uno dice, en realidad todos trabajan para su nombre propio, más allá que está en relación supuestamente de dependencia, todos trabajamos para nuestro nombre propio. O sea, todo lo que vamos haciendo, digamos, es para nuestro currículum, para nuestra historia, para la experiencia que vamos teniendo, para nuestro nombre, ¿no? O sea que no es tan sociológico, también es nuestro métier, eso que vos comentás, Graciela, ¿no? Esto de ¿para quién trabajo? ¿Para el jefe? ¿Para mi nombre? No, me refiero a las reivindicaciones sociales del trabajador, del salario, bien. Digamos, en ese sentido se ha tomado en las luchas de clase, que no son temas colaterales a nuestra profesión. Digo, una lectura sociológica en ese sentido, ¿no? Que claro. se toma a nivel de las masas, del empleador, del sistema capitalista. Que es otra lectura, digamos. Pero la traigo a colación porque existe esa lectura. Y sí. Acá Laura habla de Koyev, por supuesto, que Lacan lo toma Koyev. Sí, sí. La lectura que hace Koyev del amo y el esclavo de Hegel es importantísima y se las recomiendo. La pueden pedir en la biblioteca de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la pueden pedir al bibliotecario, a Carlos. Koyev, la dialéctica del amo y el esclavo, porque yo extraje de ahí muchos puntos que les compartí hoy. Bueno, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, van con mayúsculas porque, y Freud sin tener la teoría
de Saussure, ¿no? Del significante, le otorgó a este significante el valor del nombre, de un nombre propio. Así que eso sí me parece importante, porque la intuición de Freud, ¿no? Y donde después Lacan lo lee a Freud para hacer toda su teoría del goce y del significante. Que estamos identificados a un significante. Bueno, si no hay, a ver, si no hay más comentarios o preguntas, por supuesto que les dejamos, si quieren les dejamos nuestros mails. Claro, para sí. que, Díganlos en voz alta y yo los voy escribiendo, así quedan grabados también. Claudia, dice el tuyo, yo digo el mío porque puede haber alguna otras preguntas o dudas. Bueno, el mío es saisic@hotmail.com. ¿Me deletrearías tu apellido, Claudia, por favor? Cómo no. SAICZIK. Saisic. @hotmail.com. ¿Así solo? Saisic. Solo. Bien. ¿Y el tuyo? Exacto. Y el mío es gracielacorrao@hotmail.com. Perfecto. Muy bien. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento por la escucha atenta de ustedes, a Claudia por el acompañamiento, por haber sido tan amable, tan buena colega y tan generosa en compartir este espacio. Fue un gusto trabajar con vos, Claudia, lo hago público. Igualmente para mí trabajar con vos. A Debbie, al Centro 2, a Patricia Hamra, a Alicia Pérego, a Estela Mari Julián y a todos ustedes por habernos acompañado. Sí, y hay muchos chats de agradecimiento, felicitaciones por la clase, muchos hablan de la claridad de la clase, muchos agradecimientos y felicitaciones. Así que bueno. Comparto con Claudia, las otras dos clases también hubo mucho apoyo y las participaciones de ustedes hoy dan cuenta de que tienen una lectura ya y que tienen un recorrido amplio, así que los invito a volver a leer, a encontrarse con El nombre de las ratas, porque seguramente encuentren allí pacientes, vean reflejado allí cuestiones clínicas de todos los días. A mí me refrescó bastante con algunos pacientes que estoy tratando en la actualidad. Así que se los recomiendo. Nos encontramos en otro momento. Ok. Y si nos mandan mails, bueno, trataremos de contestar. Saludos entonces, que estén bien todos. Hasta una próxima vez. Muchas Hasta gracias una por el próxima espacio. vez. Hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muy lindo todo. Muy lindo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.